Vamos a ver. Ok. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Bueno, les habla Luis Luker y estamos aquí, gracias al Señor, en una lección más, espérate, en una lección más del curso de la historia de la iglesia. Ok, estoy aquí nada más haciendo unos cuantos acomodos. Ya iniciamos con la lección de hoy. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Este curso va a quedar, obviamente, ¿verdad? Ya subido aquí en el canal con todos los demás, con todas las demás lecciones y cursos que hay, ¿verdad? En el canal, este, a los cuales ustedes pueden acceder, pueden ir a verlos, a estudiar, a aprender. Entonces, tienen todo, es, como lo he dicho ya muchas veces, es gratuito, no tienen que pagar. Es más, ni siquiera se tienen que suscribir, pero sería bueno, ¿verdad? Si se suscriben, pero lo pueden hacer también si quisieran. Bueno, vamos a dar inicio y le damos gracias a Dios porque definitivamente el Señor es el que ha sido bueno. Espero que hayan pasado un fin de semana bastante bonito, y que el Señor nos regaló, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar el curso y bueno, para dar inicio de una vez, nosotros estábamos la semana pasada, estábamos viendo en la clase de la historia de la iglesia, nos habíamos quedado viendo en esta última clase habíamos visto o estábamos viendo tres razones, un momento, voy a hacer algo por aquello, para no estar perdido en el espacio, porque no sé si se escucha, está prendido, vamos a ver, ok, ya, parece que sí, vamos a ver si se oye. Parece que sí. Sí. Vamos a ver si se oye. Es correcto. Ok. Entonces, como dije, bueno, gracias a todos. Entonces, estábamos viendo la clase de la historia, o estamos en el curso de la historia de la iglesia y nos quedamos viendo en la última tres razones importantes de hacer bien la labor de preparar y de formar a los creyentes. Y esto lo hacía de formar y de preparar a los creyentes, esto lo hacía la iglesia primitiva del primer siglo, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Por eso también, mis hermanos, nosotros hablamos de las tres cosas que eran y que están ahí. Las vimos en Efesios 4:13. Vimos tres, que las vimos que ahí están. Una era hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, aquí nosotros dijimos que esto no significa, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esta cuando dice unidad de la fe, no significa la confianza total en Jesucristo para salvación. Esa palabra y fe no significa la confianza total en Jesucristo, sino que la fe en en ese versículo significa o representa las verdades del Evangelio. Número dos, en el mismo versículo encontramos hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ahí mismo en Efesios 4:13. Y la tercera razón, ahí mismo Efesios 4:13 nos la dice, que es hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de Cristo. Entonces, mis hermanos, así que cuando alguien va a servir, nosotros todos necesitamos ser formados en estas tres razones importantes para poder decir que estamos al nivel de la iglesia primitiva. Si nosotros no somos formados en esos tres niveles, pues no estamos al nivel de la iglesia primitiva. Ahora, vimos también algo muy importante y es que muchos ministros hoy en la actualidad, ¿verdad? Hoy estamos 16 de diciembre del 2024 y postdata, quiero mencionar, hoy cerramos esta lección, iniciamos, si el Señor nos lo permite, retomamos en enero. Si mal no me equivoco, el 6 de enero retomamos las lecciones, ¿verdad? Ya a partir de aquí cerramos las vacaciones, ¿verdad? De final de año. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, como les estaba diciendo, que bueno, necesitamos ser preparados, etcétera, etcétera.
Y que también vimos algo muy importante, que en la actualidad, hay muchos ministros, hoy siglo XXI, que no se preparan bien, no se preparan bien y adicionalmente a eso, no preparan bien a sus servidores y a la congregación. Y por eso nosotros encontramos hoy, siglo XXI, una iglesia muy débil, gente eh, muy débil, muy blandengue en ese sentido. Por ejemplo, voy a contarles la historia de un pastor. Dice que este hombre, este pastor, dice que él recibió una llamada de una mujer que vive en Estados Unidos, específicamente en Carolina del Norte. Dice esta mujer que ella le estaba pidiendo informes y asesoría de cómo ella, en el mismo instituto donde yo estudio, de cómo ella podía llevar el instituto, pues el instituto bíblico. Y este pastor le estuvo diciendo cómo llevarlo en línea. Obviamente no tiene un valor, ¿verdad? En el caso de le dijo a ella, no tiene un valor curricular, pero sí puede estudiar. Y cuando dice que terminó de darle toda la información sobre el instituto y de cómo estudiarlo, esta joven, esta mujer le dice al pastor que ella iba a una iglesia y que cuando ella comenzó a escuchar la página de donde nosotros estudiamos, ¿verdad? Ella comenzó a darse cuenta de muchas cosas que en la congregación donde ella va no estaban bien. Ella comenzó a darse cuenta que no estaban bien. Entonces ella empezó a decir, ella, ella empezó a decir, es que a la gente, ¿verdad? Es que a nosotros a nosotros nos enseñan en la iglesia, ella le decía al pastor que le estaba pidiendo información, ella le decía, es que a nosotros nos enseñan en la iglesia que la santidad es traer vestido largo y pelo así, largo, cubierto, le decía esta mujer joven, nada que ver, ¿verdad? Entonces dice esta mujer que cuando ella escuchó un mensaje del pastor general de donde ella llamó, ¿verdad? Este pastor, por decirlo así, el director del instituto, y que ella hacía ciertas diferencias, no, perdón, donde ella, sí, donde ella llamó, dice que ella le, le, le dijo a una persona y le dijo, mira, le dijo a ese hombre, pues Dios me habló y me dijo que estamos muy mal. Entonces, al revés, entonces esta joven que llamó al pastor, ¿verdad? Para no hacer bolas, esta joven que llamó al pastor dice que le comentó esto mismo a otra persona donde ella se congrega y le dijo, es que Dios me habló que le dijo que estaban mal en ese sentido, estaban haciendo cosas que nada que ver. Esta mujer o esta otra persona, no sé si era hombre o mujer, dice que fue y lo compartió en la iglesia donde ellos van y le dijo, vea, eh, eh, ella va y le dice a esta mujer, vea, es que estoy escuchando una página o estoy llevando unas clases en donde enseñan la palabra tal cual como debe ser en la Biblia. Y esta otra persona, que es, ahora sí, que es de esta iglesia, de donde esta mujer joven habló con el pastor, dice que le dijo esta persona, le dice, no estés escuchando eso, porque eso está mal, que le dijo eso. Entonces, no, o sea, no está mal, pero ella por ignorancia le dice a ella, no escuche ese instituto porque está mal, no, jamás. Entonces, fijémonos, mis hermanos, cómo hay un mal pensamiento tan errado, tan equivocado acerca de lo que es realmente ser una iglesia. Por ejemplo, hace muchos años yo he conocido casos y de personas que vienen y te dicen, voy a ponerles un ejemplo, hace muchos años, cuando yo nací de nuevo, una persona donde yo me congregaba hace muchos años, le dice al pastor esta línea, para aclarar esta línea de este pastor, de estas líneas carismáticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, él se le acerca al pastor, este muchacho se le acerca al pastor donde yo iba y le dice que él quería estudiar teología, El pastor, para no decirle que no, lo que le dice, tenga mucho cuidado, no estudie eso, porque la teología empezó a meterle miedo y miedo. No sé si el muchacho al final estudió teología, pero bueno, quiso meterle miedo. Luego, eh, hace unos años atrás, una persona, no es amigo mío, tampoco cercano, pero lo conocí y me dice, pero Luker, es que han dicho que estudiar, ojo, han dicho que estudiar teología uno se vuelve loco o se vuelve homosexual, así dijo.
Y yo le dije, no hay nada más errado que eso, ¿verdad? Porque definitivamente lo que están queriendo es que usted no conozca, que usted no prepare para los líderes que hacen esto, es para poder seguir manipulando al pueblo. ¿Ve? Claro, porque si usted es una persona que se prepara y tiene conocimiento en teología y todo eso, para ellos no les sirve porque les mata el negocio. Se les acabó el negocieto. Entonces, no es cierto, mi amor. Mis hermanos, perdón, es que está mi hija aquí arriba, entonces me confundo. Ay, Diana. Ah, ok. ¿Ves? Es que confundo las dos vidas, la del hermano de Cristo y la de papá. Bueno, entonces sigamos. Gajes del oficio. Entonces, fijémonos, mis hermanos, cómo hay un mal pensamiento tan equivocado acerca de lo que realmente debe de ser una iglesia. Por eso, mis hermanos, como les dije ahorita, la iglesia, por eso mismo, es una iglesia débil. ¿Por qué? Porque, Luker, porque no conoce la palabra de Dios. Porque no hay unidad de la fe. No hay, otra vez, no hay esa unidad de las verdades del evangelio. No hay esa unidad de las verdades del Evangelio, no hay esa unidad de la fe. Ahora, recordemos que cuando nosotros hablamos de la unidad de las verdades del Evangelio, la iglesia primitiva no estaba de acuerdo, recuerden, no estaba de acuerdo con alguien, por ejemplo, en el caso de Pablo. De aquel caso, ustedes se acuerdan con Himeneo y Fileto. Bueno, estos dos personajes de 2 de Timoteo 2, y a eso se refiere, a la unidad de las verdades del Evangelio. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la gente que enseña algo contrario. Jamás. Veamos lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2, 16 al 18, dice lo siguiente. Leo inmediatamente porque yo ya lo tengo acá. Ustedes lo pueden analizar y estudiar en sus casas. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿de qué se desviaron estos hombres? Si ustedes se fijan, la unidad de las verdades del Evangelio. Cuando habla, mis hermanos, de la verdad, ellos se están refiriendo a esto. Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Trastornan la fe de quién? De algunos, mis hermanos. Por eso es importante que la iglesia esté bien preparada. Es importante, mis hermanos, que nosotros como servidores y los que estamos sirviendo a Dios, estemos bien preparados en las verdades del Evangelio, en el conocimiento. No estoy diciendo que todo lo tenemos que saber, porque no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo. Hay cosas que yo desconozco hasta que voy estudiando y voy preparándome. No lo sabemos todo. ¿Por qué, Luque? Bueno, porque el Evangelio, ¿en quién está centrado el Evangelio, mis hermanos? En Jesucristo. Esa es la base principal de nuestra predicación y de nuestros estudios. Predicamos a Cristo, así de simple. Anteriormente, incluso, nosotros vimos que nuestra predicación debe estar centrada también en la muerte de Cristo, debe estar centrada en la resurrección de Cristo, debe estar centrada en la ascensión de Cristo y en la venida del Espíritu Santo y en la segunda venida de Cristo. En eso tiene que estar centrada toda nuestra predicación y nuestra enseñanza. Amén. Ahora, la primera iglesia cometió un grave error, es decir, la primera iglesia primitiva cometió un grave error. ¿Cuál fue este error, Luke, el que ellos cometieron? Que no atendieron el mandato de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué hicieron? Se centraron o se concentraron solo en Jerusalén. Y fíjense, ciertamente la iglesia creció, sí, pero se concentraron nada más en Jerusalén. Por lo que, pongan atención, por lo que Dios permitió la persecución con la muerte, que da inicio con la muerte de Esteban en el año 35 después de Cristo. O sea, Dios permitió una corretiza para que la iglesia se esparciera, para que pudiera ir a predicar a otras naciones. ¿Dónde encontramos esto, Luke? Que está diciendo, bueno, está en Hechos 7, ustedes lo pueden leer en sus casas. Hechos 7, al final de ese capítulo, viene el suceso cuando matan a Esteban. Entonces, mis hermanos, encontramos en Hechos 7 este suceso de Esteban
Y la continuación de eso se encuentra en Hechos 8, del 1 al 4, donde nosotros vamos a ver que obligados ellos, los cristianos, por Dios y obligados por la persecución, salieron por todos lados y se desencadenó una tremenda evangelización. Así de simple. Ahora, yo espero que nosotros, y lo digo de verdad de corazón, yo espero que ustedes y yo no necesitemos una persecución para poder salir a evangelizar a la gente. Eso espero. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4 y veamos cómo es esa continuación de la muerte de Esteban. Hechos 8, del 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ojo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ojo, son los apóstoles, son los únicos, pero más adelante nosotros vamos a ver por qué fue que ellos no, y cuál fue la razón de que ellos no fueran movidos de Jerusalén y solo todos los creyentes. Versículo 2 y 3. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y y los entregaba en la cárcel. Mis hermanos, este Pablito era una fichita tremenda, era una pieza, ¿verdad? Tremenda. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, salud Diana, pero los que iban esparcidos, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, mis hermanos, fíjense lo que ocasionó una persecución. ¿Qué ocasionó? El cumplimiento de un mandato. Esta evangelización, mis hermanos, cuando habla aquí que fueron por todas partes, esto alcanzó a Asia, África y Europa. Y es impresionante todo el alcance que tuvo esta evangelización a raíz de esta primera persecución. Y es aquí, mis hermanos, en este punto precisamente, donde a través de este acontecimiento aparecen en escena un joven muy importante que ya sabemos que es llamado Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos y que este mismo encabezó una feroz persecución en contra de los creyentes. Así que si alguien, mis hermanos, si alguien a usted lo odia, oremos por ellos, oremos por él o por ellos, porque no sabemos si un día puede ser otro Saulo esa persona, puede ser otro personaje como Pablo, que ya nosotros lo encontramos en la escritura. Saulo, mis hermanos, hizo esta persecución tan feroz contra los cristianos, pero lo curioso es que esta persecución, esta primera persecución, desencadenó un crecimiento y una expansión de la iglesia como nunca se había dado, como nunca. Por eso hay un dicho que dicen por ahí, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Saulo en ese momento ni se imaginaba, ni por aquí le pasaba cómo Dios estaba usando todo lo que él estaba haciendo para poder cumplir los propósitos de Dios. Así de simple. Dios, mis hermanos, siempre cumple sus propósitos. Él es el soberano. Él tiene el control de todas estas cosas, aunque parezca que no, pero Él tiene el control de todas estas cosas. Veamos, o vamos a ver a este personaje. Hechos, capítulo 8, versículo del 3 al 7 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, veamos todo lo que ocasionó esta persecución. Versículo 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, de una persecución nosotros vemos la gran y poderosa mano de Dios haciendo lo que Él quería que se hiciera. Ahora, esto es lo que aparece aquí, lo que trajo, ¿verdad? Pero, ojo con esto, en el capítulo 9 de Hechos, enseguida del capítulo 8, que es una continuación de esa historia, dice en el capítulo 9
donde nosotros vamos a ver la maravillosa conversión de Saulo de Tarso, que de perseguidor se convierte en el más poderoso predicador del Evangelio. Hechos 9, del 1 al 9 dice, Saulo, aquí ya estamos en Hechos 9, 1 al 9, Saulo, aún respirando amenazas y de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Vean, este hombre, Saulo, ya había investigado de alguna forma, por así decirlo, que había muchos cristianos en Damasco. Él ya lo había investigado. Iba tras ellos y ese era el objetivo de Saulo. Era su propósito, hacer lo mismo que anteriormente se dijo que había hecho en Jerusalén. Pero ahora él va hasta Damasco y dice, continúa el versículo diciendo, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, quiero que vean algo, aquí no dice que iba en caballo, ni nada, nada más dice que Pablo o Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Vea qué interesante que lo reconoce como Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, vean lo que dice, él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, al, no sé si alguno tiene duda aquí del poder de Dios o alguno tiene duda de que Dios puede desbaratar a cualquiera de esos, ¿verdad? Grandotes, ¿verdad? Que son machotes, ¿verdad? De su altar. Por muy fuerte y por muy temeroso que sea, Dios derriba y quebranta el corazón de los hombres. Cuando Él tiene un propósito, cuando Dios tiene el objetivo, Él puede derribar a cualquiera. Ha habido, mis hermanos, en la historia, durante la historia natural, ha habido hombres poderosos, hombres fuertes, temerosos, tiranos, y que la gente ha llegado a tenerles miedo de ellos por lo que ellos han hecho y lo que muchos se van a levantar, incluso muchos que se van a levantar y harán. Pero mis hermanos, ninguno de ellos puede durar. Ninguno. ¿Por qué dice eso, Lucas? Porque son hombres que se acaban, que mueren, terminan. Pero Dios nunca deja de tener el poder que tiene, nunca. Y esto es una historia maravillosa cuando uno lee la conversión de Pablo y vean qué tremendo Dios, qué tremendo, porque primero su iglesia que estaba creciendo y no lo obedeció, tuvo que mandar una persecución, Dios, y el que encabeza esta persecución era Saulo, precisamente, ¿verdad? Que posteriormente se convierte en Pablo. Ahora, este hombre iba al frente para perseguir a los cristianos y se deleitaba, básicamente Pablo se deleitaba en lo que él hacía. Sin embargo, él nunca se imaginaba, nunca se imaginó lo que estaba por venir, así lo próximo, como le sucedió aquí cuando iba camino a Damasco, que el Señor tocó su vida. Hoy en día, vean mis hermanos, Dios sigue haciendo lo mismo y yo agradezco, digamos, por el ejemplo en mi caso, hace muchos años, ¿verdad? Un joven un amigo que tuve, él me había invitado a ir a mí a la iglesia y que no insistió, o sea, no fue de esos majaderos, ¿verdad? O sea, no insistió una sola vez, sino que volvió a insistir. No fue majadero, pero sí, pero volvió y volvió a insistir y volvió hasta que volvió. Y yo le agradezco a Dios y doy gracias por esta persona. Bueno, ya no es un joven, ya es un adulto, obviamente. Pero que un día él se atrevió a insistirme a mí, tal vez a ustedes, y hablarnos de Cristo porque fue la razón
y fue la forma, perdón, y la razón en la que ustedes y yo lo llegamos a conocer al Señor. Y repito, seguramente ustedes también. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver esto ahora, de esto de la historia de la iglesia. Voy a darles este título, ustedes lo pueden poner como un subtítulo, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita en la lección 3, que es el mundo que rodeaba a la iglesia en sus inicios. Entonces, este es otro subtítulo de la misma lección de ahorita. Entonces, ustedes lo pueden poner, este subtítulo lo pueden poner para ver, ok. Pueden ponerlo ojo, con esto un nuevo título aquí, los nuevos convertidos en la iglesia primitiva del primer siglo. Pueden ponerlo como inciso, como subtítulo, como ustedes quieran. Los nuevos convertidos en la iglesia primitiva del primer siglo. Ahora pregunto, ¿cuáles fueron estos primeros convertidos en la iglesia primitiva del primer siglo? Bueno, los primeros convertidos fueron aquellos que después de la predicación de Pedro, ¿se acuerdan? En el Pentecostés, estos son los primeros, esos son unos, ¿verdad? Una parte. Y nosotros los podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 30 al 41. Ahí dice, vamos a leer el 41 que dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y recordemos que aquí cuando están contando 3,000 personas no están contando ni mujeres ni niños. Y recordemos que esta fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Era judíos, ¿verdad? Eran judíos los que estaban ahí. Ahora, estos fueron los primeros convertidos, mis hermanos. Más adelante, en el capítulo 5, nosotros vemos más convertidos. Los apóstoles, por medio de las manos de los apóstoles, ellos hacían señales, prodigios, y hubo también muchos convertidos de sacerdotes, y dice el versículo 14 del capítulo 5, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahora, esto era impresionante, la forma del crecimiento. Ahí estaban los primeros convertidos. Ahora, para esta evangelización, de esto que empezó a acontecer, nosotros vemos el liderazgo, por ejemplo, de Pedro, de los apóstoles, de Pablo, trayendo estos primeros convertidos. Ahora, hay algo importante en los primeros convertidos. Ojo, en el capítulo 15 del libro de Hechos, yo les había comentado, creo que sí, la vez pasada, que en Hechos 15, en ese capítulo, hay un suceso muy importante que le dio la apertura precisamente para que el mensaje, para que el mensaje a los gentiles tuviera esa libertad abierta para para llevar el mensaje de Cristo en Hechos 15. Nosotros vemos, ¿se acuerdan? El primer concilio que hay en la iglesia primitiva. El asunto, ¿cuál era el asunto a tratar en ese concilio? Fue precisamente la aceptación de los gentiles y el apostolado de Pablo como parte de la iglesia de los gentiles. Ahora, nosotros vemos aquí, y si ustedes se acuerdan, en el capítulo 8, nosotros vimos que los 12 apóstoles no se movieron de Jerusalén. Toda la gente se movió, pero ellos no se movieron de Jerusalén. No sé si se acuerdan. Bueno, aquí precisamente en este concilio que se está dando, se da este acuerdo, llegan a ese acuerdo que Pablo y Bernabé, que estaban juntos en ese momento y vinieron a presentar el mensaje, que venían a presentar el mensaje que Pablo traía. Entonces ellos lo que querían hacer era, vinieron para presentar, repito otra vez, el mensaje que Pablo traía y el reconocimiento del apostolado de Pablo en ese momento. Entonces, reconocer que Pablo era un apóstol. Ahora, acuérdese que Pablo en ese momento no se había reunido con los apóstoles. Esa es la primera ocasión en la que Pablo se reúne con los apóstoles, se reúne con los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Pedro, Juan, etcétera, todos ellos. Y ahí en ese concilio, él es reconocido, Pablo, como un apóstol, pero ojo con eso, pero un apóstol enviado a quienes, a los gentiles. Porque el mismo Pablo reconoce que Jesucristo cuando lo llamó en la conversión de Hechos 9, lo llamó para que predicara el evangelio a los gentiles, a ser apóstol de los gentiles.
Espero que no se estén enredando. Ustedes lo pueden ir verificando y anotando para que ustedes vayan a ir viendo estos detalles. Entonces, ahí es donde se da la gran tarea. Los apóstoles, ¿qué hacen los apóstoles? Se van a enfocar a los judíos y encargan a Pablo y a Bernabé que ellos hagan esa misma labor, pero con los gentiles. Ahora, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Por qué se hizo esta separación? ¿Por qué se da esta separación? En cierta manera, mis hermanos, porque recordemos que los 12 apóstoles todavía estaban arraigados a su judaísmo, a sus tradiciones y arraigados en ese sentido a ser judíos. Acuérdense que siempre de esto, la primera iglesia, recordemos esto y lo he venido hablando desde el principio, la primera iglesia fue judía 100% y que nosotros lo vamos a ver más adelante y que estaban tan, pero tan arraigados que a ellos les costaba trabajo desprenderse del judaísmo. Entonces, por tal razón, ellos envían a Pablo y a Bernabé para que ellos se enfocaran en este ministerio con los gentiles, pero sin que se tuviera, pongan atención, pero sin que se tuviera que aplicar en ellos, en los gentiles, ninguna tradición judía. Y eso fue lo que se dio con los primeros apóstoles y con Pablo enviados, que a los gentiles no se les impusiera ninguna tradición judía. Entonces, aquí es donde nosotros, por ejemplo, terminamos ahorita el primer tema que era la iglesia primitiva del primer siglo. Y me refiero del año 0 a los 100 años, la primera iglesia. Ahora, vamos al tema número 2. Ya les di el 1. Número 2, vamos a ver qué pasó y qué cambios produjo. Número 2, pueden hacer otro subtítulo como pregunta. ¿Qué cambios produjo la venida del Espíritu Santo en la iglesia o con el levantamiento de la iglesia? Repito, como pregunta, ¿qué cambios produjo la venida del Espíritu Santo en la iglesia o con el levantamiento de la iglesia? Primer cambio, ese es el primero que les dije, es el subtítulo, lo pueden poner como quieran. Primer cambio. Número 1, o punto A, como lo quieran poner. La Iglesia Universal reemplazó a la congregación estrictamente judía. Repito, número 1, la Iglesia Universal reemplazó a la congregación estrictamente judía. Ahora, ¿cuál fue la primera iglesia? Como lo veníamos hablando desde el inicio de este curso. Fue la iglesia judía, inició con judíos primeramente. Esta iglesia judía, ¿en dónde estaba concentrada, mis hermanos? ¿Se acuerdan? En Jerusalén. Ahora, si en la iglesia siguiera concentrada en Jerusalén, ¿se le podría llamar universal? No, evidentemente no. Sería local, nada más. Pero el pensamiento de Dios no era algo local, porque el judaísmo siempre fue algo local, concentrado en una ciudad. Aunque los judíos fueron dispersados, mis hermanos, siempre toda su religión estaba concentrada en Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces, la iglesia judía que fue reemplazada, nosotros podríamos decir, entonces, en el primer punto, que es el que vimos, fue reemplazada por la iglesia, es decir, cualquiera, ojo con esto, cualquiera, en cualquier parte del mundo, un creyente en Cristo, un judío, era parte de la iglesia universal, ya concentrada en un lugar, no en un lugar, perdón, sino en todo el mundo. Esto, mis hermanos, es lo que vino e hizo el Espíritu Santo. Al venir, ya no se ocupaba del templo o de un templo, porque antes era el templo físico, pero ahora el templo, ¿quién era? La iglesia. Por eso la iglesia se volvió universal. Ahora, el segundo cambio que produjo la venida del Espíritu Santo, número 2 o punto B, como lo quieran poner, el pueblo de Dios dejó de ser nacional y se convirtió o se transformó en una comunidad internacional. Repito, estamos en la historia de la iglesia, esta es la lección número 3 y no está al tanto de varias cosas. Les recomiendo que vaya a los cursos y vaya desde la lección 1 para que pueda ir viendo la historia de la iglesia y vamos avanzando en esto. Número 2, el pueblo de Dios dejó de ser un pueblo nacional y se convirtió o se transformó en una comunidad internacional. Ahora, aquí es donde los primeros escritos que nosotros encontramos, por ejemplo, algunos escritores que se les conoce como los padres de la iglesia. Algunos de ellos de esos padres fueron discípulos de los apóstoles y vivían, algunos de ellos, antes de que se terminara el primer siglo. Algunos estaban vivos antes de que terminara el primer siglo. Por eso, mis hermanos, muchos de ellos a la iglesia cristiana
le empezaron a llamar, ustedes se acuerdan, a muchos de ellos le empezaron a llamar católica, porque católico significa, o católica significa universal. Es decir, es el reconocimiento a la iglesia como la iglesia universal. Y por favor, quiero aclarar, no se confundan, hasta ahí, católica, nada más, hasta ahí, no se confundan, nada más, católico, no apostólico y romano, esa es otra cosa, eso ya es otra cosa, lo vamos a ver en la historia de la iglesia, pero la palabra católico lo que significa es universal. Entonces, repito, yo no estoy hablando de los católicos, apostólicos y romanos, eso es otro rollo. Yo estoy hablando de que les llamaron católico porque la palabra católico significa universal. Eso es lo que significa. No, lo demás, apostólico, romano, apostólico y todo, eso es otra cosa. Entonces, el segundo cambio, mis hermanos, es el que es que el pueblo dejó de ser un pueblo nacional y se transformó en una comunidad internacional, de ahí universal, ¿verdad? Es decir, no solamente había hermanos en Jerusalén, había en Antioquía, había en Roma, en Éfeso, había en Colosas, había en muchas partes del mundo donde se predicó el mensaje, por ejemplo, en Asia, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, todos eran esa iglesia universal, esa comunidad internacional, por así decirlo. Número 3, punto número 3. El predicador de la iglesia reemplazó al sacerdote y el testimonio de la iglesia del sacrificio de Cristo reemplazó el sacrificio ceremonial de animales. Aquí vamos a entrar con un tema bastante interesante en la parte de la historia de la iglesia. Número 3, o punto C, como lo quieran poner. El predicador en la iglesia reemplazó al sacerdote. Cuando hablo del sacerdote estoy hablando de los judíos, ¿verdad? El predicador en la iglesia reemplazó al sacerdote y el testimonio de la iglesia del sacrificio de Cristo reemplazó el sacrificio ceremonial de animales. Mis hermanos, el sacerdote también enseñaba la ley en el Antiguo Testamento cuando ministraba en el templo, pero nada más era local, Jerusalén, ¿se acuerdan? Porque era otra vez en Jerusalén. Él hablaba la ley, instruía la ley y luego llevaba toda su ceremonia con el sacrificio, todos los rituales, etcétera, etcétera. Pues bueno, el predicador y el testimonio de la iglesia que hizo reemplazó todo eso. Y eso es otro cambio por la venida del Espíritu Santo. Número 4. Número 4. La capital religiosa de los judíos, llamada Jerusalén, ahora para la iglesia universal, nuestra ciudad es la Jerusalén celestial. Repito este punto 4. La capital religiosa de los judíos, llamada Jerusalén física, ahora para la iglesia universal, nuestra ciudad es la Jerusalén celestial. ¿Dónde está esta Jerusalén, mis hermanos? Bueno, está en los cielos. Hebreos 12, 22 al 23, ahí nos lo dice. Este es otro cambio que nosotros vemos cuando viene el Espíritu Santo. Dice versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión y que antes de seguir, que es figurado. Está hablándonos y refiriéndose al cielo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está, mis hermanos. Este es otro cambio de esta ciudad, es decir, ya no es Jerusalén terrenal, sino que nuestra Jerusalén es la Jerusalén celestial para la iglesia universal. Otro cambio que hubo, número 5. Número 5. Los judíos tenían un templo principal para adoración. Número 5. Los judíos tenían un templo principal para adoración. Todos los judíos, ustedes se acuerdan cuando eran las fiestas que tenían tenían diferentes fiestas anuales que eran importantes de asistir, como la fiesta de los tabernáculos, la del Pentecostés, la Pascua, etcétera. En fin, todos los judíos estaban dispersos por todas partes. ¿Qué hacían ellos? Tenían que venir a Jerusalén a la celebración de estas fiestas. Esto era una obligación, así era. Pero esto fue reemplazado por la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué, Luker?
porque ahora la iglesia es el templo vivo y principal de adoración a Dios. Ahora, todos estos cambios, mis hermanos, no se realizaron totalmente en el día del Pentecostés. Aclaro eso, no se realizaron todos en el mismo día del Pentecostés. Eso tenemos que entenderlo. Aunque vino el Espíritu Santo, no todo se hizo en ese momento. Todo llevó tiempo y que la iglesia comprendiera lo que Dios estaba haciendo. Se trataba de una comunión universal. Es más, basta trasladarse tiempos atrás para nosotros poder entender esto. Había palabras proféticas que ya Dios había enseñado, instruido. Por ejemplo, ¿dónde podríamos recordar el mensaje de Dios para todas las naciones? Por ejemplo, podríamos recordarlo con los hijos de Noé. Uno de ellos se llamaba Cam, de donde vinieron las naciones perversas, ¿se acuerdan? Cam vino a Canaán, de Cam, perdón, vino Canaán, su hijo, y de ahí surgieron civilizaciones terribles como los fenicios, los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Pero después vino otro que Dios escogió a través del cual seguiría el linaje por donde nacería el Redentor. ¿Quién fue este? ¿Quién fue este? De los hijos de Noé fue Sem. De ahí vino el linaje del Redentor. De Sem seguía otro. ¿Cómo se llamaba este otro hijo? Se llamaba Jafet. Si nosotros, pongan atención, si ustedes y yo estudiamos qué significa Jafet y las promesas que Dios le dio, porque ustedes se acuerdan que a cada uno Dios le habló a través de su papá Noé, a Cam le dijo cómo sería, a Sem le dijo que lo que vendría de él, y a Jafet, ahí estaría la bendición sobre todas las naciones. Cuando, cuando nosotros llegamos a Abraham, Abraham el padre, ustedes se acuerdan que Dios le dio una promesa a Abraham y le dice, en ti serán benditas. Pregunta, ¿quiénes? Dice, todas las familias de la tierra, todas las naciones. Es decir, en el plan de Dios siempre estaba la comunión universal, siempre estuvo esa idea. El problema es que el pueblo judío no lo entendió. Nunca lo entendió. El pueblo judío siempre pensó en que ellos eran los consentidos de Diosito y en verdad esto pasó y sigue pasando en la actualidad. Hay muchos que piensan todavía así. Esto sucedió y aquí es donde volvemos otra vez a recordar que la iglesia, precisamente al hacerse 100% judía, eso fue una de las grandes razones inclusive del por qué Pedro, el apóstol, tuvo una gran dificultad para poder entender esto y nosotros lo podemos ver a la luz de las escrituras. A Pedro le costó por eso. Pedro no lo comprendió, aunque Dios lo llevó a la casa, ustedes se acuerdan, cuando lo llevó a la casa de un gentil llamado Cornelio y le predicó el evangelio y les hizo ver cómo el Espíritu Santo, al igual que a los judíos, le fue derramado a los gentiles ahí para que entendieran el plan y el propósito de Dios y nosotros vamos a ver cómo Pedro no lo entendió. No lo entendió. Gálatas 2, versículo 11, es parte de la historia de los inicios de la iglesia. Le costó trabajo el cambio a Pedro, le costó y a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Versículo 11, Gálatas 2 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordemos que Antioquía era una iglesia considerada gentil, no como la de Jerusalén, que era 100% judía. Entonces dice, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, aquí está Pablo hablando, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y repito, aquí está hablando Pablo. Le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, pregunto, ¿algunos que venían de parte de quién? ¿A cuál Jacobo se refiere? Se refiere, o mejor dicho, se dice que este Jacobo, ¿verdad? Se dice que era el hermano de Jesús, que era el que estaba como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces, estos hombres fueron enviados por Jacobo de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, la iglesia judía. Estos hombres que fueron enviados por él, vean lo que dice. Comía con los gentiles, aquí está Pedro, ¿verdad? Comía con los gentiles, pero después que vinieron estos hombres que venían de Jerusalén,
¿Qué hacía Pedro? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando habla circuncisión está hablando de judíos. Entonces, otra vez, basta que nosotros recordemos y volvemos otra vez y nos vamos para Hechos 15, nosotros vemos que hubo un problema, otra vez, yo ya lo toqué en las otras lecciones para que ustedes lo puedan ver, vemos que hubo un problema en Hechos 15 de este asunto, de esta naturaleza, que no lo resolvieron como debían de resolverlo, porque ellos siguieron con su rollo judío, que aquí estaba la razón, que aquí mismo, en ese capítulo de Gálatas 2, al principio nosotros podemos darnos cuenta por qué tiene que ver cómo Pablo cómo Pablo fue a Jerusalén para que para que reconocieran, uno, a la iglesia de Antioquía como la iglesia de Jesucristo, porque eran gentiles. Había necesidad, es que tenía que darse, había necesidad de reconocer que los gentiles eran hermanos de los judíos en Cristo Jesús. Era lo mismo y que el mensaje de Pablo, tenían que reconocer a Pablo como apóstol, los apóstoles, y que el mensaje de Pablo era el mismo que ellos estaban predicando y que él había sido hecho apóstol por Jesucristo, por revelación. Esto, mis hermanos, esta fue la razón, pero aquí, después, cuando estamos viendo que Pedro, después de lo que aconteció en el concilio, nosotros vemos que Pedro todavía como que le costaba trabajo entender este asunto, le costaba. Entonces ahí es donde volvemos, donde dice el verso 12. Aquí estamos en Gálatas, otra vez que dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, la iglesia en Jerusalén, dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué tenía Pedro, mis hermanos? ¿Qué tenía? Tenía miedo. Tenía miedo. Vean, mis hermanos, déjenme decirles una cosa. Tenemos que aprender a no tenerle miedo a los religiosos. Nunca, nunca. Ustedes y yo tenemos que aprender a no tenerle miedo a los religiosos. Siempre va a haber gente religiosa mezclada, metida en el cristianismo, que van a tratar de hacernos pedazos, pero no hay que tenerles miedo. Vea lo que ocasionó el miedo que les tuvo Pedro a estos hermanos. Es decir, les tuvo más miedo a ellos que a Dios que les reveló las cosas a Pedro. Y dice, porque tiene miedo de los de la circuncisión. Vean lo que dice el versículo 13. Y en su simulación, hablando de Pedro, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el que acompañaba a Pablo, el acompañante Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vean hasta dónde llegó, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban, aquí está hablando Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Conforme a qué dice aquí Pablo? A la verdad del Evangelio. Ahí está el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una de las razones principales de preparar y formar es que es hasta que todos lleguemos a la unidad de las verdades del Evangelio. Y ellos no estaban actuando de acuerdo a las verdades del Evangelio. Y Pablo tuvo que pasarlo por las armas a Pedrito y a los demás. Tuvo que pasarlos por las armas. Pero alguno me podría decir ahorita aquí, podrían decirme, Luker, pero ¿quién tenía más tiempo en jerarquía con el Señor? ¿Pablo o Pedro? ¿Quién estuvo físicamente con el Señor? ¿Pedro? Pero nosotros vemos con qué autoridad reprendió Pablo a Pedro. Con la autoridad, ¿con cuál autoridad, Luker? Con la autoridad de las verdades del Evangelio como apóstol. Y esto, mis hermanos, hoy en la actualidad sigue siendo lo mismo. Sigue diciendo, dije a Pedro delante de todos, ya que aquí Pablo lo expuso delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro, mis hermanos, le entraba y comía de todo.
y estaba ahí con ellos y con los gentiles y le encantaba, me imagino, comía con los gentiles. Pedro comía chanchito, supongo, comía sopita de mondongo, se echaba sus buenas mariscadas y todo eso. De repente, los judíos ya no podían comer eso, ya no, ya los dejaban, ¿verdad? Porque no podía exponerse Pedro. Los religiosos, mis hermanos, llegaron a comer lo que comían los judíos. Eso es un ejemplo alusivo porque aún la misma escritura habla de cuántos casos hubo de problemas así. Entonces, le dice a Pedro, Pablo le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero ahí está la razón, mis hermanos, del por qué le costaba trabajo a un hombre líder de la iglesia. Imagínense qué tremendo. Este hombre todavía se dejaba llevar por las cosas que ya no debía de dejarse llevar, porque sabía que Dios había traído un cambio por medio del Espíritu Santo. Pero pasa, hasta después de tantos años, sigue pasando lo mismo. Mis hermanos, tenemos la palabra de Dios y la gente prefiere oír otras cosas, tradiciones de hombres, pensamientos, filosofías, coaching, ¿cómo se llama esto? Psicólogos, hombres, filosofías de hombres que la misma, o sea, no puede ser, no puede ser, mis hermanos. Por eso se siguen dando estos temas. La gente prefiere oír otras cosas y, como dije, tradiciones, pensamientos, filosofías de hombres, etcétera. Bueno, avancemos. Dejamos este segundo tema y vamos a un tercer tema. Y ya vimos los cambios que trajo el Espíritu Santo y estamos ahorita al inicio de esta iglesia primitiva de los 0 a los 100 años, ¿verdad? Tercer tema. ¿Cuál fue el mundo que rodeaba la iglesia en sus inicios? Tercer tema. ¿Cuál fue el mundo que rodeaba la iglesia en sus inicios? Lo pueden, repito, poner como subtítulo, como ustedes gusten, como ustedes lo entiendan mejor. Mis hermanos, tercer tema otra vez. ¿Cuál fue el mundo que rodeaba la iglesia en sus inicios? Ahora, déjenme revisar algo para saber que todo está bien. Ok, es el audio más que todo, es por eso que lo estoy chequeando. Ok. Vean, mis hermanos, esto es muy importante. Es muy importante que ustedes y yo conozcamos cuál fue el mundo que rodeaba a la iglesia en los inicios de la iglesia. Y el mundo que rodeaba a la iglesia en sus inicios, mis hermanos, recordemos, era el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto, Luque? Quiere decir que la iglesia nació en un mundo ya envejecido, es decir, el Imperio Romano ya tenía muchos años de existencia. Grandes imperios habían surgido y ya habían desaparecido para este entonces. Por ejemplo, estuvo el imperio de las glorias de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Persia, de Grecia, y ahora se encontraba ya con muchos años el imperio romano. Ahora, Roma, mis hermanos, o el imperio romano, fue el más grande de los imperios y era uno de los imperios más civilizados. Ahora, fue dentro, ojo con esto, fue dentro de este imperio que la iglesia cristiana surgió en sus primeros 5 siglos de existencia. Así que, ojo, antes de ver y continuar con la historia de la iglesia, nosotros necesitamos considerar algunas características principales de este imperio que rodeó a la iglesia. Un imperio grande, poderoso, donde el poder llegó a estar en manos de un solo hombre conocido como el emperador, y donde el centro del imperio era Roma. Todo esto, mis hermanos, es importante notarlo, porque luego vamos a ver con el paso de la historia cómo Roma sigue siendo el centro de gobierno, pero con cambios distintos. Ahora, dentro de este imperio se encontraba una región conocida como Palestina, donde vivían judíos
o la mayor parte de los judíos. Cuando Jesús, pongan atención aquí, cuando Jesús nació, se dice que Roma ya tenía 750 años. O sea, ya era viejo. Roma no era nuevo, ya era viejo. Y a través de guerras y de tratados con estados vecinos, consiguió el proceso de expansión. Se dice o se cuenta que 500 años después de su fundación, Roma ya era dueña de la península itálica. Y ya era dueña de la península itálica. ¿Cuándo fue fundada Roma? Por aquello que pregunten. Roma, mis hermanos, fue fundada en el año 753 antes de Cristo. 753 antes de Cristo. Ahora, Roma se dividió en dos, el occidente y el oriente. Voy a darles ahorita, para que ustedes tengan información, por favor, no se queden con lo que yo les estoy dando, no me tienen que creer a mí, vayan, investiguen. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Nosotros en nuestra congregación, y lo decimos, usted no crea todo lo que decimos, usted vaya, investigue. Nosotros estamos dándole, por así decirlo, el insumo y ustedes van, investigan si es así o no es así. Pero ustedes tienen el deber y la tarea de investigar que todo lo que se predica el domingo, de lo que damos en el estudio bíblico el jueves, de lo que damos en esta escuela berea, los cursos que damos, ustedes tienen el deber y la responsabilidad de ir a investigar, no comerse nada, no tienen que creer de todo lo que yo estoy diciendo, tienen que ir a investigar si es así como es. Voy a darles ahorita una lista de emperadores para que nosotros tengamos conciencia de emperadores que surgieron para gobernar Roma. Por ejemplo, el primero que se dice fue Julio César. El número uno, Julio César. Julio César, mis hermanos, del año 100 al año 44 antes de Cristo, y quien fue considerado el señor del mundo romano. Julio César, mis hermanos, en su tiempo se dice que todavía existía el gobierno de una república, es decir, un senado, como lo tienen en los Estados Unidos, los senados, ¿verdad? ¿Y qué es un senado? Porque aquí en Costa Rica nosotros no tenemos senado, son diputados. El Senado es una cámara que participa junto con otra en la función legislativa y que en ciertos países, como en Estados Unidos, representa a sus diversos territorios. Ahora, de ahí, mis hermanos, salieron ideas de los gobiernos de Roma para los gobiernos de hoy en día incluso. No voy a dar, yo no me voy a entretener en esto, pero no voy a dar muchos datos de eso para no tomar mucho tiempo en esto. Pero este fue el primer emperador. ¿Cuál? Julio César. Después de Julio César encontramos a otro llamado Augusto César. Augusto César, número 12, César. Augusto César, mis hermanos, más conocido como Cayo o Gallo, también como Octaviano. Este hombre estuvo del año 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Fue precisamente, para darles este dato, fue precisamente en su reinado que nació Cristo. Recordemos que hubo un censo y tuvieron que ir a empadronar a José y a María. Pues bueno, fue él el que dio este edicto. Augusto César, fue Augusto César. Con Augusto César, mis hermanos, comenzó el gobierno absoluto por un hombre, ya no tomando en cuenta al Senado, ya sin considerar al Senado, o sea, a la República, como se le llama, y era considerado este hombre como un dios con D pequeña. Desde Augusto César como emperador, después de él tenemos ahora, después de este hombre llamado Augusto César, tenemos al tercero, que se llama Tiberio. Tiberio, ahí voy a ir avanzando. Repito, usted tiene la responsabilidad de ir a estudiar. Yo solamente les estoy dando por lo menos algo básico para que ustedes tengan el recurso para ir a investigarlo. Número 3, Tiberio. Toda esta lista, mis hermanos, que les voy a dar de algunos de ellos, los vamos a ver en el transcurso, de algunos de ellos los vamos a ver en el transcurso del curso de la historia de la iglesia, al recorrer la historia de la iglesia. Tiberio, mis hermanos, estuvo del año 14 al 37 después de Cristo. Fue en su reinado de este hombre Tiberio que Cristo fue crucificado, fue con este gobierno. Después tenemos el número 4, Calígula. Tenemos a Calígula. Este hombre, mis hermanos, estuvo del año 37 al 41 después de Cristo.
De este hombre, yo por lo menos, y de lo que no tenemos mucha información. Si alguien la tiene y tiene la cortesía de poder enviarnos información, si existiera, lo agradezco. De este hombre Calígula no tenemos mucha información. Número 5, después de Calígula tenemos a Claudio. Claudio. Claudio, en el año 41 al 54 después de Cristo, nosotros podemos entender que ambos, tanto Calígula como Claudio, pues a los apóstoles les tocó que estuvieran como emperadores. A ellos les tocó estar en esa época. Para ver. Ok. Ok, sí. Es que es por si el audio, yo creo que sí se escucha bien. Ok. Sí. Entonces, les tocó a los apóstoles. Después de Claudio, mis hermanos, que tampoco tenemos mucha información de algo importante que él haya hecho. El sexto tenemos a Nerón. Este sí ha sido muy conversado. Nerón. Este sí. Ahora entienden por qué a veces la gente dice, calma, Nerón, calma, cuando le llaman, dice como tranquilícese, Nerón. Porque este hombre, Nerón, fue una furia. Nerón en el año 54 al 68 después de Cristo. Se cree que fue en el gobierno de este hombre que muchos de los apóstoles murieron. Este hombre, mis hermanos, levantó una de las persecuciones más crueles contra los cristianos y abiertamente se tienen datos que este hombre mandó a ejecutar a Pablo, es decir, decapitarlo a este hombre, Nerón. Después tenemos a otros dos, después de Nerón, tenemos número 7, Galba. Galba, suena como Galvatron, ¿verdad? El de los Transformers, pero nada que ver. Galba, Galba. Del año 68 al 69 después de Cristo. Si ustedes se fijan, algunos no duraron mucho. Fue muy rápido su pasada. Algunos por diferentes razones los envenenaban u otras cosas. Era algo muy tremendo entre ellos. Después de él tenemos a otro hombre llamado Vitelio. Vitelio con V. Vitelio, número 8. Vitelio, este hombre estuvo un año nada más en el 69 después de Cristo, o sea, un tiempo muy cortico, porque realmente una parte la tuvo Galba y después este hombre tomó el mando. Después de Vitelio, ojo, después de Vitelio, en el año 69 tenemos a uno llamado, también lo hemos escuchado bastante, Vespasiano. Vespasiano, y este ya yo lo enseñé cuando en uno de los jueves del estudio bíblico. Estábamos en Mateo cuando Vespasiano fue el que envía a Tito para sitiar Jerusalén, destruir y toda esa cuestión. Pero eso lo pueden ver en el canal, en los estudios bíblicos de Mateo, ahí lo pueden ir a ver si tienen gusto. Número 9, Vespasiano, del año 69 al 79. Este duró 10 años. Este hombre junto con otro llamado Tito, o sea, su hijo, que después de él lo sucedió en el año 79 hasta el 81 después de Cristo. Ambos destruyeron Jerusalén y el templo, lo que les acabo de mencionar. Recuerden que Cristo ya lo había profetizado, que Cristo les dijo, bueno, este templo va a ser destruido. Bueno, esa profecía se cumple en el año 70 después de Cristo. Después de Tito, nosotros tenemos, o este hombre Vespasiano, tenemos a otro llamado, bueno, sí, de Tito, porque este fue el que lo sucedió. Tenemos número 10, Domiciano. Domiciano, él estuvo del año 81 al 96 después de Cristo. Este hombre persiguió a los cristianos y fue el que desterró a Juan el apóstol cuando fue enviado a la isla de Patmos. Fue por orden de este hombre Domiciano que fue enviado Juan, ¿verdad? Ahí a la isla de Patmos. Ahora, después de Domiciano tenemos a otro llamado, número 11, Nerva. Nerva, N-E-R-V-A, Nerva, del año 96 al 98 después de Cristo. De él no hay datos o informe de algo sobresaliente que haya hecho esta persona. Después de este, entró otro y que también es muy conocido, llamado Trajano. Trajano
del año 98 al 117 después de Cristo. Se dice de este hombre que fue uno de los mejores emperadores de Roma. Era bueno, uno de los mejores emperadores. ¿Por qué? Pero, pero que por presión, se dice que por presión persiguió a los cristianos. Se dice que por presión persiguió a los cristianos. Número 13, Adriano, no el jugador de fútbol, ¿verdad? Adriano. Adriano del año 117 al 138 después de Cristo. Este hombre también persiguió a los cristianos en todo este lapso de tiempo. Él los persiguió. Después también tenemos el número 14 para ir avanzando. Tenemos a uno llamado Antonino Pío. Antonino Pío. Este hombre estuvo del año 138 al 161 después de Cristo. Este hombre, fíjense bien, gobernó en una época que se le llamó la Edad de Oro en Roma. En la historia se le conoce como la Edad de Oro en Roma por muchos logros que obtuvo para Roma, este hombre, precisamente. Después de este hombre tenemos a otro muy conocido llamado Marco Aurelio, el número 15, Marco Aurelio. Marco Aurelio del año 161 al 180 después de Cristo. Este hombre también persiguió a los cristianos y a partir de él en adelante, mis hermanos, nosotros vamos a ver un decaimiento del imperio romano, es decir, cómo comienza a caer el imperio a partir de este hombre. Después de este hombre tenemos al 16, que es Septimio Severo. Septimio Severo. Este es del año 193 al 211 después de Cristo. También este hombre persiguió a los cristianos. Ahora, el 17 tenemos a otro llamado Caracalla. Esto yo creo que ya muchos lo han escuchado. Caracalla, con doble L, no con Y. Caracalla. Del 211 al 217 después de Cristo. Aquí tenemos algo característico con Caracalla. Este hombre toleró el cristianismo en su tiempo. Lo toleró. Después tenemos el número 18. Esto es un poco difícil, espero que me lo logren entender. Es Heliogábalo. Heliogábalo. Heliogábalo, tildado dice Ga. Heliogábalo, con H. Heliogábalo. Se los voy a deletrear. Heliogábalo. Heliogábalo. Del 218 al 222 después de Cristo. Este hombre también toleró el cristianismo. Después tenemos al número 19, Alejandro Severo, del año 222 al 235 después de Cristo. Este hombre favoreció al cristianismo, no solo lo toleró, sino que lo favoreció. Después tenemos el número 20, a Maximino, Maximino del 235 al 238 después de Cristo. Este hombre persiguió a los cristianos nuevamente. Número 22 tenemos a Filipo del 224 al 249 después de Cristo. Este hombre favoreció grandemente al cristianismo. Luego tenemos al número 22, tenemos a Decio del 249 al 251 después de Cristo. Se dice que este hombre persiguió ferozmente a los cristianos, o otra vez. Vean cuántos años la iglesia soportaba todas estas cosas tan terribles, pero ya después ya veremos de qué vino la paz y la tranquilidad para los cristianos y empezó a cambiar todo. Número 23, Valeriano, del 252 al 260 después de Cristo. Este persiguió a los cristianos. Número 24 tenemos a Galieno, del año 260 al 268 después de Cristo. Este hombre favoreció a los cristianos en sus años de gobierno. Y después encontramos a otro llamado, número 25, Aureliano. Aureliano del 270 al 275 después de Cristo, también perseguía a los cristianos. Y después tenemos de este a un hombre llamado número 26, Diocleciano. Y Diocleciano, que era parte del siglo III e inicios del siglo IV, Diocleciano del año 284 al 305 después de Cristo, se dice que este hombre llevó
una de las persecuciones más feroces después de Nerón, y hagamos de cuenta como que era el doble de Nerón, ¿verdad? En el periodo de Diocleciano fue donde se quemaron muchos escritos originales. Él mandó a quemar muchos escritos. Después de Diocleciano también tenemos a un hombre muy conocido en la historia, que seguro ustedes lo han escuchado, que se llama Constantino. Eso lo hemos escuchado, es bastante hablado en la historia, Constantino. Constantino del año 306 al año 337 después de Cristo, se dice que este hombre se hizo cristiano él mismo y favoreció muchísimo al cristianismo, pero trajo muchas malas consecuencias a la iglesia. Y también tenemos número 28 después de Constantino, tenemos el número 28 que es Juliano, del año 361 al 363 después de Cristo, conocido como el apóstata. Creo que era pariente de Constantino e intentó restablecer el paganismo, ya que Constantino dio esa libertad para el cristianismo y otras cosas más que vamos a ver en la historia. Pero Juliano quiso meter reversa a eso, ¿verdad? Pero no duró mucho tiempo. El último emperador que tenemos ahorita, que vamos a ver del Imperio Romano, que de plano aquí decayó todo, fue Teodosio. Teodosio, perdón, Teodosio, del año 375 al 395 después de Cristo. Este hombre, mis hermanos, fue el que estableció el cristianismo como religión del Estado. Ojo, quiero aclarar algo. Hay muchos que están metidos ahorita en esta vaina, en este rollo del judeo-mesianismo, o sea, cristianos que se quieren hacer judíos, ¿verdad? Que andan en ese rollo. Y muchos de ellos postean y dicen cosas, es que Constantino fue el que obligó los domingos, y el otro. No. La iglesia, yo lo voy a enseñar en este curso de la iglesia, cuándo fue que hubo esa separación y cuándo fue el tema de los sábados y lo de los domingos, pero vemos que no fue ni siquiera Constantino el que obligó nada, ni de los domingos, ni nada de eso, sino que simple y sencillamente fue este hombre el que lo oficializó. Teodosio fue el último, y estamos hablando que estamos entrando ya al cuarto siglo, básicamente. Entonces, la separación entre los judíos y los gentiles se da cuando Tito sitia Jerusalén, y se da la separación de ahí, que huyen los judíos, que se van por la destrucción del templo y por todo lo que sucedió en el año 70, y los gentiles, los gentiles empiezan, ahí se da la separación. Pues eso yo lo voy a mencionar más adelante, pero se da esa separación, y fue en el primer siglo. Desde el primer siglo, los gentiles empezaron nada más a pasar de sábado a domingo su celebración de reunión, por así decirlo, de reunión como cristianos. Entonces nadie la impuso, viene desde el primer siglo, nadie la obligó. Vemos que aquí ni siquiera fue Constantino, fue Teodosio que ya la estableció como religión del Estado, y creo que fue Constantino el que oficializó que se hiciera los domingos, pero ni siquiera es del primer siglo, es del tercero. Entonces, eso es otro tema que lo vamos a ver. Bueno, ya nosotros aquí acabamos de ver con los emperadores. Esto es un resumen de todos en el tiempo del nacimiento de la iglesia hasta el final de este imperio romano, y lo vamos a ver en el transcurso, como dije, de las cosas que vayamos a ir viendo. Ahora, en los inicios de la iglesia, el imperio romano disfrutaba de una paz que la llamaban la Pax Romana, con X, la Pax Romana. Estos hombres florecieron mucho, por así decirlo, por ejemplo, en carreteras que habían construido, no como las que hace ahora el MOB, ¿verdad? Todo eso, ni nada de ese asunto. El MOB aquí en Costa Rica es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estos hombres florecieron muchos, por ejemplo, como dije, en carreteras que habían construido, y se daba mucho en el Imperio Romano al comercio, y para eso se construían las carreteras. Tenían logros en arquitectura, escultura, economía, es decir, todo lo que había en parte del imperio. Era un imperio próspero, en pocas palabras, y el idioma, pongan atención, y el idioma común del imperio
del imperio en ese momento, ¿verdad? Era del imperio romano, era el griego koiné. El griego koiné significa el griego común. Este era el idioma común en el imperio romano, el griego koiné. Y vamos a ver, por ejemplo, Lucas, ya casi estamos finalizando la lección, Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver cómo en los inicios de la vida de Jesús, uno de los emperadores que mencionábamos aparece ahí. Ustedes me pueden decir si sí o si no en toda la lista que vimos. Y vamos a ver quién es. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera o fuese empadronado. Dime, amor, ¿qué es así, no? Dígale hola a todos. Hola. No se ha bañado. Vaya, bañese, mi amor. Dice, aquí nosotros podemos darnos cuenta de este hombre que lo mencionamos como el segundo emperador y que duró del año 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Ahí aparece en escena este emperador. Es decir, acuérdense que Cristo parte de la historia. Es decir, cuando nosotros decimos 31 antes de Cristo, son 31 años. Y después de Cristo ya nació. Ahí estamos hablando 14 años después de su nacimiento. Porque aquí es cuando Jesús todavía no nacía en esos del año 31, evidentemente, ¿verdad? No había nacido, estaba en el vientre, ¿verdad? De María. Ahora, el empadronamiento era cuando José y María se mueven, recuerden, se mueven a un lugar donde tenían que ir y nace Jesús, porque estaba profetizado que ahí nacería el Salvador, que eran ¿dónde? En Belén, Belén de Judea. Ellos pertenecían a Judea, pues tenían que ir a empadronarse ahí, y esa es la razón de cómo Dios todo lo usó, como usó este edicto para que se cumpliera la profecía de que Jesús nacería en Belén. Y Belén, acordémonos, lo vimos en el estudio bíblico de los jueves, Belén es Betlehem, que es la casa del pan, eso significa. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan, bueno, todo tiene una relación, es interesante. Ahora, seguimos con este mundo que rodeaba la iglesia y ya dejamos el imperio romano, que era una de las cosas que rodeaba la iglesia. Ahora vamos a ver otra cosa que rodeaba la iglesia, que era el trasfondo judío. Todos tenemos, y todos ustedes y yo tenemos que entender esto, que la iglesia cristiana en sus raíces, en la historia y en la tiene sus raíces en la historia y en la religión judía. Acuérdense cuando Jesús está con la samaritana, ¿qué es lo que le dice Jesús en Juan 4:22? Vamos a ver qué dice. Y la samaritana, recordemos, no era judía, era una mezcla entre judíos y alguien gentil, no judío. Por eso se le llamaba samaritanos. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, aquí está hablando Jesús, viene de los judíos. Pregunto, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. La iglesia, precisamente, mis hermanos, por eso es importante que nunca nos olvidemos como iglesia que nuestras raíces de la historia provienen de los judíos, de la religión judía. De ahí es donde nació el Salvador, o sea, Jesús, o sea, el Salvador prometido. Así que la iglesia, mis hermanos, nosotros que somos la iglesia de Cristo, la iglesia está profundamente relacionada con Israel, el pueblo de Palestina. Por eso se nos dice que todo aquel que pertenece a Cristo, todo aquel que ha creído en Cristo es linaje de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. ¿A cuál promesa? Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Linaje de quién somos? De Abraham sois, dice, y herederos según la promesa. Ahí está. Somos parte del linaje de Abraham por la fe que Abraham tuvo en la promesa de Dios. Entonces, mis hermanos, la iglesia primitiva, también en su mundo que la rodeaba, era totalmente primitiva. Su Salvador era judío. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por judíos en su mayoría y por eso, en judíos
obviamente de habla griega, ¿verdad? La gran mayoría. En su gran mayoría, y por eso es importante considerar este trasfondo. Hay que considerarlo. Ahora, dentro de este trasfondo judío había partidos o grupos que también tenemos que considerar. Por ejemplo, uno de estos grupos en el trasfondo judío eran los fariseos. Los fariseos. Pregunto, ¿cuándo surgieron los fariseos? Bueno, se dice que los fariseos surgieron después del movimiento de Esdras, pendientes a restaurar la ley. Los fariseos no pertenecen a la clase sacerdotal, pero eran maestros de la ley. Ellos creían en la resurrección, en la vida futura, en las recompensas y en los castigos. Eran sumamente orgullosos, pero eran muy extremosos en la observancia de la ley, más que en las actitudes internas. Un texto donde nosotros podemos ver, por ejemplo, a grandes rasgos, las características de estos hombres que Jesús habló de ellos, está en Mateo 23, capítulo del 1 al 36, no lo vamos a leer, nada más para que ustedes lo puedan ver en sus casas. Mateo 23, del 1 al 36, todo ese capítulo Jesús lo dedicó a hablar de los fariseos, los religiosos de su tiempo, los fariseos. Este era un grupo, pero había otro grupo, que había división. ¿Y cuáles eran este otro grupo? Los saduceos. ¿De dónde surgen los saduceos? Bueno, se dice que los saduceos eran discípulos de un hombre llamado Sadoc. De ese hombre es de donde surge este nombre saduceo. Se dice que en tiempos de Jesús los saduceos eran los sacerdotes. Cuando dice, por ejemplo, en Mateo 26, del 3 al 4, dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Cómo se llamaba? Caifás. Ahorita, digamos, los jueves estamos en el estudio bíblico y estamos viendo esto. Ya estamos a punto de finalizarlo. Era Caifás. Entonces, los principales sacerdotes y el sumo sacerdote eran saduceos, así se les llamaba. Acuérdense que Caifás fue el que condenó a Jesús y los saduceos formaban una minoría de oposición. Eran pocos, no eran muchos. Los saduceos incluso estaban contrarios a los fariseos. Por ejemplo, los saduceos rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos. Ambos eran líderes religiosos de Israel, pero unos no eran sacerdotes y los otros eran sacerdotes. Por ejemplo, los saduceos no aceptaban los libros proféticos. Ellos, ellos no reconocían los libros proféticos, nada más aceptaban la ley, o sea, la Torá, los primeros 5 libros o el Pentateuco, ¿verdad? Los saduceos, contrarios a los fariseos, negaban la vida futura. Decían que no había inmortalidad del alma, negaban la existencia de los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos. Así eran los saduceos, de tremendos. Todos estos hombres se supone que venían de familias sacerdotales. Un pasaje, por ejemplo, que nosotros podemos tener de cómo estos hombres no creían en la resurrección de los muertos está en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 32. Y una última división que había también en este trasfondo judío, no solo eran los fariseos y saduceos, estaban los escribas. Esta es la tercera división, los escribas. Los escribas, mis hermanos, eran hombres que se dedicaban a la traducción de las copias de las escrituras. Traductores, podríamos decir nosotros. Se les consideraba como doctores o maestros de la ley por lo mismo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 46, vean cómo Jesús los llama en las escrituras. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahí estaba Jesús cuando estaba pequeñito, ¿verdad? Que se les había escapado a José y a María. ¿Quiénes eran estos doctores de la ley con los que Jesús de adolescente estaba preguntándoles? Eran los escribas, así se les llamaba, doctores de la ley. Otro ejemplo de estos escribas lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 17. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Vea que hay una diferencia entre fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes eran estos doctores de la ley? Los escribas.
el título honorífico para un escriba era rabino. El título, repito esto, el título honorífico para un escriba era rabino. Algunas veces oímos esta palabra en las escrituras, eran los intérpretes de la ley, que se les llama también intérpretes de la ley. Y ya vamos finalizando. Estas personas formaban parte del Sanedrín y se supone, entre comillas, que eran expertos en el estudio de la ley, se supone, ¿verdad? Y terminó con esto. Yo no sé si se acuerdan de uno que se acercó a Jesús cuando nosotros lo leemos en las Escrituras y dice que se acercó un intérprete de la ley y le preguntó a Jesús, ustedes se acordarán, cuando dice y se acercó un intérprete de la ley, nosotros entendemos que se acercó uno llamado como escriba, un doctor de la ley, alguien que interpretaba la ley, se acercó y le preguntó que cuál era el más grande mandamiento. Y entonces Jesús le contestó en uno de los evangelios, le contesta y le dice, ¿qué te dice la ley? ¿Qué te dicen las escrituras? Tú eres un intérprete, ¿qué te dice a ti? Entonces él, el intérprete, le dice a Jesús, amarás al Señor tu Dios, y repite este hombre un texto de la ley que se encuentra en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bueno, vaya, haga eso que usted está diciendo y has cumplido la ley. Pero este hombre le dice, pero ¿quién es mi prójimo? Le dice este hombre, este intérprete. Y fue cuando Jesús le dio esta parábola del buen, y fue ahí, a raíz de esta pregunta, es cuando nace la parábola del buen samaritano. Ahí es donde Jesús le dice o le expone la parábola del buen samaritano. Y es una tremenda enseñanza para todos los intérpretes de la ley en ese caso, en ese momento. Así que, más que estudiosos del conocimiento, mis hermanos, lo que Jesús quiere es que tanto ustedes como yo, y es lo que a todos creo que cuesta a todos ser practicantes de la palabra de Dios, y no solo oidores, porque exactamente como se lo dijo a este intérprete, no solo conocedores, sino oidores de lo que el Señor nos enseña. Y este era, mis hermanos, para terminar con esto, este era el trasfondo hasta ahorita que vemos de la iglesia en sus inicios. Un imperio romano, un trasfondo judío, enfrentando fariseos, saduceos, escribas, etcétera, etcétera. Y bueno, más adelante en las siguientes lecciones vamos a continuar con otros puntos que tenemos que ver, que era lo que rodeaba también a la primera iglesia. Amén. Bueno, les agradezco a todos los que estuvieron, a los que lo vieron. Ahí va a quedar en el YouTube, lo van a poder ver cuando quieran. Y si quieren tomar más datos, pueden volver a repetirlo. Y nos vemos, Dios primero, ya les digo, porque ya nosotros terminamos aquí, digamos, por lo menos por este año. Nos volvemos a ver, si Dios lo permite, en la lección número 4, el 6 de enero. Dios primero, con la siguiente lección. Vamos a ver el 6 de enero. Dios primero. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga y los guarde. Chao, chao.